Ok, bueno, vamos entonces a trabajar duro en este tema. Les propongo que hagamos un repaso de un poco de lo que vimos, pues porque en Semana Santa todos nos desconectamos un poco. Yo realmente estuve muy conectado escribiendo, pero sé pues que uno se desconecta y que no es lo mismo. Y quiero avanzar en un par de temas importantes y que luego conectemos con el ejercicio que les propuse o los ejercicios que les propuse de las funciones OR, XOR, AND y NAND, no recuerdo cuáles les puse, que son pues como una parte básica de lo que queremos o de lo que quiero que vayan como comprendiendo de las redes neuronales. Entonces, permítanme empezar con un resumen, ¿sí? Donde vamos a tocar muchos temas. Las redes neuronales aprenden porque ponen mucha atención y porque se les echa mucha cantaleta. Es decir, las redes neuronales aprenden porque se repite y se repite y se repite, y esa repetición y repetición es lo que denominamos las épocas en una red neuronal. Entonces, eh, cada uno de nosotros es un agente inteligente, una persona que requiere también que de pronto pues repitamos los conceptos y ya se le vayan quedando a uno, se le vayan quedando a uno. A mí no me gusta avanzar demasiado rápido en los cursos porque considero que cuando uno avanza muy rápido, eso es como si diera brochazos de pintura mal dados. Y yo prefiero ir despacio y que lo fundamental se comprenda. ¿Qué es lo que usted como estudiante o como científico de datos o como especialista en este tema debe entender? Listo. Así que por eso voy a hacer este resumen. Entonces, les hablé de un sesgo. Esto es el modelo del perceptrón de 1950. El sesgo puede tener el valor 1, -1, puede tener un peso W sub 0, ¿cierto? Incluso uno podría poner W sub 0 como -1 y luego van a aprender que ese sesgo va como una columna en una matriz de datos. Y tenemos las señales de entrada. Esta señal de entrada es un vector, por eso lo pongo en negrilla, entonces por eso uno debería usar esta notación, pero no la uso ahí. Y lo que les dije es que el perceptrón es una sumatoria de los pesos más el sesgo y que esto debe pasar por una función de activación que hace que esto sea no lineal. La no linealidad es importantísima en las redes neuronales. Si una red neuronal fuese lineal, justo lo que entra es justo lo que sale, no más. Y eso no es el sentido. Entonces aquí esta función es muy importante y vamos a tener una clase específicamente sobre funciones de activación. Y aquí está lo que me enseñó Liliana, que es el Y estimado de la red neuronal. Sigamos con esto. Uy, profe, ¿lo complicaste? No, no lo compliqué. X1, X2, X3, ya vimos esto que son las entradas. Cuidado con una cosa importante. Realmente esto es una capa de neuronas. O sea, estos son neuronas. Lo que pasa es que estas neuronas están en la capa de entrada y esas neuronas no tienen función de activación. La función de esas neuronas es el ingreso de los datos. ¿Listo? Y los datos van en paralelo. Los datos no pueden ir en serie. Los datos van como lotes en paralelo y en ejercicios ya de programación aprenderán cómo es que uno entra estos datos en paralelo. Entonces, de esta diapositiva lo más importante es esto, es que aquí vas a obtener una función z, una suma ponderada z, y esa suma ponderada z es esto, se parece a la ecuación de una recta, es curioso, ¿no? Pero realmente no lo es. Y este estimado es
la salida al pasar toda esa suma más los sesgos o el sesgo eh, por, eh, por esa función de activación. Laura, dale. Profe, haciendo como la analogía con el ejemplo de la tabla de verdad de OR, eso tendría pues tres entradas, pues con el sesgo y las dos entradas, o las entradas vienen como en parejita, o sea, el 00 sería una entrada, el 01 otra entrada. No, no. Eh, Haciendo el análisis como lo hicimos con la función OR, lo que uno, a ver, ¿cómo te lo digo? Cuando uno, lo que pasa, Laura, es que mira, aquí tienes una sola neurona, un solo perceptrón. Listo. No sé si te diste cuenta, por ejemplo, que con la función XOR no puedes sacar, ella no aprende eh, con una sola neurona, se necesitan más. Listo. Entonces el problema aquí es ese, sí. Al entrar 0,0, ¿cierto? Deberíamos obtener un 0, pero en una neurona real, cuando la programamos, le damos todos los valores. ¿Ok? Bueno, La entrenamos con todos en paralelo, o sea, todos los valores van acá, toda la columna de valores 00, 01, 10 y 11. ¿Ok? listo, listo. Muchas gracias, profe. Bueno, Laura, perfecto. Muy buena pregunta. Bien, profe, ¿y entonces qué pasa luego? No, pues lo que pasa luego es que la neurona comete errores, la neurona llega y comete errores, y entonces ese Y estimado está muy lejos del Y que es real. Resulta que también hay que darle los valores reales para entrenar la neurona, ¿cierto? Acuérdense que uno coge aquí un conjunto de datos, un conjunto, el dataset, y ese dataset lo divide en 80-20, y entonces el 80% de los datos se los da y el 20% llega y se los deja para test o validación, como llaman, ¿cierto? Antiguamente, y es una pregunta que me hizo Laura, antiguamente la gente separaba en tres equipos: entrenamiento, test y validación. Listo. Esa validación era como para que un tercero dijera, uy, sí, la red funciona y efectivamente en un 95% es capaz de predecir cualquier cosa. ¿Sí? Pero en el mundo actual, mmm, simplemente decimos que el conjunto de 100.000 datos lo dividimos en 80% entrenamiento, 20% test y validación. Entonces aquí viene un asunto que casi que es fundamental, y son las funciones de pérdida o funciones objetivo. La idea es minimizar esta función objetivo. Desde la matemática, desde la estadística y de la física, esto es un problema de optimización. Y los problemas de optimización lo que intentan es encontrar el mínimo de las funciones de pérdida. Estos problemas son tan complejos como uno quiera. Por ejemplo, en redes neuronales informadas por la física, el problema el problema de construir esta función es un problema muy crítico, es un problema complejo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando quieres resolver una ecuación diferencial, no quieres usar métodos numéricos, sino redes neuronales, entonces aquí está la clave de esto. Y viene el algoritmo maestro. Yo no sé si se los había mostrado a ustedes la vez pasada. El algoritmo maestro fue inventado en el año 1986, premios Nobel de premios Nobel del año pasado o antepasado, y es el algoritmo que se llama el descenso del gradiente. El descenso del gradiente es el algoritmo maestro para actualizar los pesos y los sesgos. ¿Cómo funciona esto, jóvenes? Vea. Este algoritmo llega y le dice a las neuronas que hay ahí, hey, usted fue la culpable de que este error se produjera. Entonces esa neurona llega y le dice la anterior,
No, yo no fui culpable, es que yo recibí este dato del anterior. Y la anterior dice, no, es que la culpable fue la anterior, hasta que se ajusta completamente el conjunto de pesos y el conjunto de sesgos para lograr, eh, para lograr que se obtenga lo que llamábamos que era el mínimo de la función de costo, ¿cierto? Eso nunca va a ser completamente un mínimo, en el sentido en que nunca vamos a llegar al valor, o las redes neuronales no van a ser efectivas en un 100%, al menos las que tenemos en la actualidad. Entonces, ¿en qué consiste este algoritmo? Es lo realmente importante, ¿cierto? Se llama descenso del gradiente por lo siguiente. ¿Lo voy a explicar en esta o en la que sigue? No, en esta. Vamos a explicarlo aquí, jóvenes. Listo. Supongan que ustedes tienen que subir esta montaña, una montaña que es gigantesca, ¿cierto? Es esta montaña. Entonces aquí está usted parado o parada, tan, 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 tan. Listo. Entonces el asunto es que a usted le dicen, venga, vamos a poner dos condiciones para que suba la montaña. Digamos, la función que quiero encontrar es la función óptima para subir la montaña. Entonces, le ponen dos condiciones. La primera condición es, usted va a observar y siempre va a dar el paso por la parte más pendiente de la montaña. Ustedes dirán, pero uy, profe, eso está como tonto, ¿cierto? ¿Cómo así que yo voy a dar el paso por la parte más pendiente de la montaña? Efectivamente. Usted primero observa, ¿cierto? Y donde está la pendiente mayor, ahí da el paso. Entonces usted empieza a buscar la pendiente más grande, más grande, más grande, ¿cierto? Más grande. Listo. Los pasos los vamos a llamar eta. Eta no es el número de pasos, eta es qué tan grande es el paso o qué tan pequeño es el paso. Listo. Entonces usted ya decide, no, voy a hacer saltos, entonces hace saltos, ¿cierto? Y va subiendo la montaña, y va subiendo la montaña hasta que llega aquí. Y eureka, usted lo que hizo fue el gradiente de la montaña. Utilizó la función gradiente, que es la derivada que le permite caminar por los puntos máximos hacia la montaña. Y utilizó un parámetro que se llama el tamaño de los pasos. Los pasos pueden ser muy chiquiticos o pueden ser muy grandes. Usted verá cómo los quiere hacer. Profe, eso es el gradiente. Pero, ¿qué es el descenso del gradiente? Ah, eso está más fácil todavía, muchachos. Ya con esa explicación quedamos en coche de lujo. El descenso del gradiente es que usted va a tirar un mango desde acá, ¿cierto? Usted va a coger un mango y lo va a tirar. Esto es un mango. ¿Listo? ¿El mango qué camino va a seguir cuando baje la montaña? Díganme. ¿Qué camino sigue? El camino que tiene la máxima pendiente. Entonces el mango va a descender justo por todo este camino hasta encontrar el punto mínimo donde el manguito va a quedarse. ¿Me entendieron el concepto de gradiente? Subir la montaña por la parte más pendiente. Y el descenso del gradiente es bajar la montaña por ese punto. O haga de cuenta que usted llevó un cartón o una tabla y se va a tirar. Usted va para abajo.
Entonces, esto es lo que tiene que hacer la red neuronal, mis queridos y estimados jóvenes. El descenso del gradiente es esto, es encontrar el mínimo global dentro de esto. Profe, ¿cómo se ve esto aquí? Se ve de la siguiente manera. Observen que aquí aparece un eta. ¿Qué tan chiquitos o tan grandes son los pesos? ¿Cierto? Los pasos. Y aquí aparece la derivada de la función de pérdida con respecto a los pesos y la derivada de la función de pérdida con respecto a eh, los sesgos. Claro, profe, esto se ve facilito porque tengo una neurona, pero cuando tengo múltiples capas, esos parámetros se van a disparar. ¿Qué debemos entender? Debemos entender que es un problema de optimización y que ese problema de optimización se resuelve con el descenso del gradiente. Ok. Borremos esto y yo creo que lo entendimos. Ahora, profe, ¿qué tan complicadas son las operaciones en inteligencia artificial? Vamos a suponer esto. Aquí me disculpan que cambié la notación, debería haber hecho esto de otra manera, pero me concentré en eso. Flor Yurani, dale. Profe, el, el ascenso del gradiente entonces es encontrar la Y y el descenso encontrar los nuevos pesos. No. El descenso del gradiente es el algoritmo maestro que utilizan las redes neuronales para encontrar, para ajustar los pesos y los sesgos de tal manera que el Y estimado esté lo más cerca posible del Y real. ¿Me lo entendiste? Sí, profe. Sí. Exacto. O sea, descenso del gradiente es un algoritmo exitoso del año 86 y hay muchas variantes. Dale, María. Profe, ¿en algún momento se puede alcanzar ese mínimo global o habiendo alcanzado un buen mínimo local sería suficiente también? No, María Liliana, esa pregunta suya es muy brava. Esa pregunta suya la han intentado resolver de múltiples maneras. En estos momentos hay una locura que se llama, ¿cómo es que se llama esa locura? Se llama el descenso del gradiente dinámico. O sea, vamos a poner en contexto lo que está preguntando Liliana porque es importante. Tengo la función de pérdida L contra, por ejemplo, cualquiera de los pesos, ¿cierto? W, cualquiera. La idea fundamental es que lo ideal es que esto, a medida que entrene la red, esto vaya llegando por aquí, ¿sí o no? Eso es lo ideal, ¿cierto? Porque estoy en un problema de optimización, ¿sí? Entonces, perfecto, yo llego aquí, la función de pérdida hace eso y la red neuronal aprendió. Ok, pero ¿qué ocurre? Esto, suele pasar que esa función de pérdida empiece a ser una cosa como estas, ta, y por aquí hace esto. Listo. Entonces, ay, qué lío, Dios mío. Esto es un lío que a todo el mundo le ha puesto problema. Porque aquí hay un primer mínimo local, segundo mínimo local, tercero mínimo local, cuarto mínimo local y el mínimo global. Entonces, claro, mire, usted tira el mango de aquí, el bendito mango lo tiramos. Yo no sé dibujar un mango, pero me está quedando hasta bonito con ese color. ¿Sí? Y el mango tiene que llegar aquí, a este punto. Y resulta que el bendito mango, usted lo soltó
y el mango con toda seguridad se va a quedar en este punto. Y saque el mango de ahí, o saque el mango de aquí, o saque el mango de aquí por software. Y usted tiene que poner el mango aquí. Entonces resulta, María Liliana, que su pregunta es muy importante, es porque el descenso del gradiente se puede terminar quedando en un primer mínimo local o en un segundo mínimo o en un tercer mínimo y usted cree, no, la red está entrenada, esto es una maravilla, esto funciona, funciona. Eso no va a funcionar. ¿Sí? Entonces eso es un cuidado que uno debe tener. Por eso decimos aprendizaje supervisado. Yo tengo que supervisar. Claro, y cuando le doy, entreno la red, una época, 2 épocas, 100 épocas, y la entrené y le doy los valores de test y la red 50%, 40%, cuando debía decir que era una vaca, dijo que era un perro, cuando era un gato, dijo que era un elefante. Está loca esa red neuronal, y está loca es por esto. Se quedó en un mínimo, en uno de los mínimos locales. Claro, ¿cómo garantizo que el mínimo es global? Oh, bendito problema. Ahora hay una teoría muy linda, que es una teoría donde, por ejemplo, la misma red neuronal es capaz, como cuando tiene muchos miles de datos, es capaz como de ir mirando el terreno y es capaz de decir, no, esto es un mínimo local, sigo por acá. Pero eso es un avance que de pronto les voy a comentar en unas clases posteriores. Pero por ahora, Liliana, usted toca un tema muy crítico y es eso, es un problema y es un problema que tenemos nosotros, lo tiene Google, lo tienen todas esas empresas para lograr esto, lograr el mínimo global. ¿Ok? Claro, profe, que sería pues lo ideal, ¿cierto? Pero... Lo ideal es eso, pero muchas veces nos quedamos ahí y como son superficies en múltiples dimensiones, entonces es muy difícil sacar de aquí el bendito mango, es decir, hay que empezar a tener técnicas para hacerlo, ¿sí? Algunas técnicas son, por ejemplo, tratar los datos por lotes, o sea, en lugar de meterle los 100,000 datos, meterlos de a 10,000. Esa es una técnica. Otra técnica consiste en ir apagando neuronas aleatoriamente. O sea, podríamos ir apagando neuronas y eso nos ayudaría mucho para evitar esos mínimos locales. Otra técnica es, de los 80,000 datos que le vas a dar, coges datos aleatorios. O sea, vuelves aleatorios el número de datos. Y ese número de datos aleatorios se lo das una vez, 2 veces, y eso evita que tengamos este tipo de situaciones. ¿Ok? O sea, son 3 técnicas que te acabo de decir que ayudan con eso. Muy bien, gracias, profe. Bien. Entonces, miren esto ya aquí, cómo se va complicando. Esta es la función de activación sigma. Espérenme, yo borro aquí que esto se ve feo. Esto es la función de activación y la función de activación es el peso 1,1 por A10, el peso 1,2 por A20, el peso 1n por AN0 más B10. Es decir, lo que estoy haciendo es esta suma de todas estas neuronas de entrada contra esta sola neurona de salida. Entonces esto se puede escribir de la forma que les mostré, pero realmente ¿esto qué es? Y tiene que ver con la pregunta que hizo Laura ahora. Esto es que esto se tiene que escribir en términos de un vector columna, A11, A12, A sub 2 super 1, A sub M super 1, etcétera, la función, los pesos
los sesgos, perdón, los pesos, las entradas y los sesgos. Entonces resulta que estos son operaciones matriciales y por eso fue que la inteligencia artificial y los perceptrones no funcionaron antes de los 80, porque hasta 1986 se inventó el descenso del gradiente, que fue el mago y el número uno que logró esto. Pero estas multiplicaciones matriciales no se lograron hasta que se inventaron las GPUs. Listo. Las GPUs son los procesadores más importantes. La empresa que los produce es la empresa más valiosa del mundo en estos momentos, NVIDIA, ¿cierto? Y hay otra empresa que tiene una tecnología mucho mejor, pero no sé por qué no es tan exitosa. No entiendo. Yo creo que es que esta tecnología depende mucho del lenguaje de programación de ellos, que son las Tensor Process Unit. Las TPU son más especializadas que las GPU, las tiene Google y hacen estas multiplicaciones matriciales de una manera muy, muy eficiente, pero tienen el problema de que dependen del lenguaje. Ok, repaso para irnos a descansar. La red neuronal está aquí. Un repasito aquí, pongamos esto en rojo que me gusta. La red neuronal está aquí. Listo, entonces esta es la capa de entrada. Recuerden que, pregunta para ustedes, ¿la capa de entrada tiene función de activación, sí o no? Jóvenes. Esta capa de entrada. La de salida es la de la activación. ¿Cómo, Yurani? La de salida es la de la activación, ¿no? No, todas las demás, Yurani, menos la entrada. Ah, bueno, pero... Listo, todas las demás. Es decir, esto aquí no tiene función de activación, no tiene función de activación, no tiene función de activación. La capa de entrada nunca tiene funciones de activación. Estas siempre tienen funciones de activación, funciones de activación. Entonces la pregunta es, profe, ¿cuáles son las funciones de activación? Ah, léase el capítulo siguiente de la novela Curso de Machine Learning. Entonces esto tiene función de activación. Sale el Y estimado, comparamos con el Y objetivo, encontramos que hay un error, utilizamos un algoritmo que se llama el descenso del gradiente y cuando nos devolvemos a esto lo llamamos backpropagation o propagación hacia atrás, ajustamos los pesos y ajustamos los sesgos. Aquí nos están mostrando los sesgos, pero una red neuronal aprende así, cantaleta, cantaleta, cantaleta. ¿Cuál es la cantaleta? Ajuste los pesos, vuelva, hágalo, no se quede en un mínimo local, logre el mínimo global, etcétera, etcétera. Jóvenes, 10 minutos de descanso, 5:40 nos vemos. Listo, profe. Listo, profe. Ok.
Ok, descansamos ya, nos tomamos un café y ya tenemos el cerebro de nuevo listo. Yo no sé si ustedes conocen esta técnica, yo la aprendí muy joven de una profesora de Massachusetts, que se llama uno aprender en modo enfocado y modo difuso, ¿sí? Entonces el modo enfocado son estos 25 minutos, el modo difuso es cuando ya empiezas a hacer otras cosas. Increíblemente se ha mostrado que en el modo difuso uno aprende más y el cerebro procesa más que en el modo enfocado, y que el modo enfocado solo debe tener 25 minutos como máximo. Bien, estamos hablando de las redes neuronales, ¿sí? Las NN, y estas NN van a ser de aprendizaje supervisado. Es decir, soy yo quien supervisa cómo va a aprender la red, aprendizaje supervisado. Entonces, estas redes neuronales con aprendizaje supervisado hacen dos tipos de tareas. Una tarea que se llama la regresión y otra tarea que se llama la clasificación, ¿cierto? La regresión tiene que ver con lo que en estadística pues solíamos hacer, que eran las rectas de regresión y buscar la correlación de los datos y todas esas cosas, ¿no? Pero sobre esto voy a hablar un poco más cuando lleguemos ahí, pero la idea pues es encontrar como la recta o la curva o el conjunto de curvas que se acercan más a modelar un conjunto de datos, ¿cierto? En este caso, a la red neuronal se le da el conjunto de datos y ella debe ser capaz de, en un modelo de regresión, predecir ciertos elementos. Las de clasificación tienen que ver con clasificar cosas, es decir, decir sí o no, decir 0 o 1, o decir esto es un gato, esto es un perro, o esto es un caballo, o esto es una vaca. Entonces, en la primera parte de este curso vamos a ver estas redes, y en esas redes, pues aquí, por ejemplo, cuando hablo de un caballo, de un gato, en una red supervisada de clasificación, lo que la red me entrega son probabilidades. Hay una probabilidad del 20% de que sea un gato, una probabilidad 2 del 10% de que sea una vaca, y una probabilidad del 70% de que sea un perro, ¿cierto? Entonces aquí la red neuronal utiliza una función de activación muy especial que se suele denominar la función softmax. Sí, hablaremos de esto porque esas funciones son importantísimas y vamos a entrar en ellas para poder entender este asunto. Claramente, esta red tiene un entrenamiento hacia adelante que se llama el feed forward y un back propagation tal cual lo habíamos mostrado, es decir, los datos van hacia adelante y luego viene el descenso del gradiente hacia atrás con retropropagación para poder hacer lo que tenemos que hacer. Vamos aprendiendo porque vamos como tomando los conceptos que necesitamos de esto. Ok. Ya les mostré esto. La capa de entrada no tiene funciones de activación. La capa oculta, puedo tener una capa oculta, la H es de hidden. Esta capa oculta claramente va a tener funciones de activación, y esto tiene funciones de activación. Entonces uno debería poner función de activación, función de activación, función de activación, ¿cierto? Y lo mismo, descenso del gradiente, actualizamos pesos, actualizamos sesgos, y obviamente esto no va del Y, sino que va de una función L. En el ejercicio que hicimos, que suscitó una discusión muy interesante, ustedes ven que la función de pérdida que usamos fue esta, ¿cierto? Usamos una función de pérdida que en el ejercicio que yo hice, lo hice, creo que el correcto menos el que predice la red, ¿cierto? Y en el que les envié a ustedes,
les dije, no, vamos a hacerlo al contrario, es decir, el que predice la red fue el estimado menos el correcto, ¿cierto? Entonces, claro, la discusión fue, bueno, ¿y el signo menos? No, pues el signo menos, el descenso del gradiente siempre lleva un menos, pero en este caso, pues lo volteamos porque era una cosa de este estilo, ¿cierto? Obviamente nos dimos cuenta que esa red, con un perceptrón y esa función, esa red difícilmente lograba aprender utilizando esta función de pérdida. Luego les dije la vez pasada, no, venga, ¿qué tal si más bien usamos como función de pérdida el valor absoluto? Funciona y es interesante, pero hay una que es más interesante, que es el MSE, la función de pérdida, que es el error cuadrático medio, es la que más utilizamos en las redes neuronales como tal. Yo creo que hasta ahí era lo que yo había mostrado la clase, las primeras dos clases, ¿cierto? Habíamos hecho como eso. Y ya luego nos habíamos dedicado a hablar de los datasets, cómo es que se trabaja con un dataset y de qué manera se hace. Laura, dale. Profe, qué pena, y terminando este tema, que en los apuntes vi que en la actualización de pesos, primero estaba la fórmula de, pues, con la derivada de la función, pero digamos en el ejemplo que hicimos, que es como más simple, la actualización de pesos fue con esa fórmula de, pues sí, la que usamos, ¿cierto? La del Sí. error, sin Sí, derivadas. sí. Entonces es por ser un ejemplo simple, pues, de perceptrón, ¿cierto? Pero en general las redes es con la derivada de la función. Claro, 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 Ah, con el listo, descenso del listo. gradiente. Sino que ese ejemplo a mí me gusta ponerlo porque, Laura, ese ejemplo me gusta ponerlo es porque le empieza a mostrar a uno unos problemas, ¿cierto? Unos problemas como, hey, y aquí qué pasa, o sea, ¿por qué esta red neuronal no aprende o por qué, pues, realmente la derivada de esa función de pérdida es 1, es constante, y entonces si la derivada de esa función de pérdida es 1, entonces ¿cómo voy a optimizar este problema? Entonces, yo lo pongo más con fines metodológicos, porque enseguida vamos a hacerlo diferente, ¿listo? Listo, profe. Y también para corroborar, entiendo que si hubiéramos hecho más épocas, igual sí hubiera aprendido, ¿cierto? Porque esa función de OR sí es, ¿cómo es? Lo de linealmente separable. Linealmente separable, sí. Sí, hubiese aprendido, claro. Permítanme, yo conecto esto. El concepto, Laura, de linealmente separable lo pusimos ahí es porque en las regresiones eso es muy importante, que haya separación lineal. ¿Listo? Listo. Bueno, hablemos de tipos de redes neuronales, porque es importante entender esto. Resulta que en las redes que yo le he mostrado, eso no tiene memoria. Es decir, ellas entran los pesos, salen, su salida sináptica se conecta a la otra capa, luego a la otra capa, luego a la neurona de salida, y bueno, dependiendo de la función de activación y del umbral, ellas se activan o no se activan, las neuronas. Yo lo comparo con esos árboles de Navidad, que las luces se prenden o no se prenden, ¿cierto? De manera como, no es aleatoria, pero como que unas se encienden, otras no, y eso da la sensación muy bonita del árbol de Navidad. Justo en las redes neuronales ocurre eso, ¿cierto? Unas se activan, otras no se activan. Pero ocurrió una cosa muy bonita, y es que se decidió en el año 2015 hacer esto. ¿Qué tal si la red neuronal guarda en memoria información de ella y de lo que pasó con ella? ¿Cierto? Entonces aquí están las entradas, estas son las entradas, y vamos a guardar o almacenar información de lo que pasó con ella. Entonces, esto se diferencia de esto porque en estas redes neuronales feed forward no hay memoria, no se memoriza nada, no se guarda nada.
Pero entonces nacieron en el 2015 las redes neuronales recurrentes. Una belleza. ¿Cómo se muestra esto? De la siguiente manera. Tienes la entrada, esa entrada entra a la neurona, se guarda el valor de los cálculos que se hace y se da una salida, ¿cierto? Esto se inventó en el 2015 y en el 2020, gracias a esto y a un artículo de 2017, se pudo inventar el ChatGPT y hacer todo lo que nos tiene tan sorprendidos y tan asustados, que realmente es inteligencia artificial estrecha. Eso no es una inteligencia artificial que nos vaya a vencer, que nos vaya... No, no, no. Eso es inteligencia artificial estrecha todavía, ¿cierto? Casi que es muy, diría uno, muy sencillo. Entonces, esas redes neuronales se llamaron redes neuronales recurrentes. ¿Por qué? Porque son capaces de almacenar y guardar ese dato y volvérselo a entregar a la neurona anterior de ser necesario. Entonces aquí ya empezamos a tener redes neuronales que tuviesen memoria, que fuesen con memoria y fuesen bien interesantes. Listo, ya se armaron bloques de redes neuronales recurrentes. Esto lo miraremos, ojalá y nos alcance el curso para mirarlo, cómo es que funciona una red neuronal recurrente y cómo es que ya empezamos a ponerle memoria a estas redes. Entonces tengo en un tiempo t igual 1, obtengo h sub 1, en un tiempo t igual 2, obtengo h sub 2 y se lo doy a comer a la siguiente, en un tiempo t sub 3 y así sucesivamente. Entonces, esta red neuronal recurrente lo que hace es, esto es igual a esto. A esto. Ok, es una identidad lo que tenemos ahí. Esto es otra imagen de lo mismo, pero yo ya no quiero molestarlos más con esto. Esto es mucha teoría. Vamos a hacer un poco de práctica. Entonces, la práctica que vamos a hacer es la siguiente. La siguiente. Espérenme, yo salgo de aquí. Dejo de presentar esto. Luego continúo con eso. Necesito que practiquemos, que trabajemos en la práctica. Entonces, ok. Profe, ¿qué debo estudiar dentro de poquito? Es decir, ¿qué debo estudiar y qué debería ya saber? Primero me disculpan, pero hice un cambio en el libro y es el siguiente. Lo que vimos hoy, el resumen que les di hoy, es este capítulo. Entonces, por favor, para la próxima semana ustedes deben estudiar ese capítulo. Listo. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que no tenía sentido hablar de las matemáticas básicas en inteligencia artificial sin hablar de la arquitectura de esas redes neuronales. Entonces, por favor, aquí van a ver exactamente todo lo que necesitan. Este es el capítulo más importante de este libro. Si uno entiende bien esto, lo demás va a ser muy, realmente no va a ser tan complejo. ¿Estamos? Listo. Ahora, la clase pasada, o la primera clase, vimos las matemáticas básicas en inteligencia artificial y yo los dejé ahí. Luego retomamos esto a medida que lo necesitamos. Las opciones avanzadas también las vamos a retomar cuando necesitemos. Y lo que vamos a hacer hoy es el NumPy para Machine Learning. Ese va a ser nuestro trabajo. Entonces nos vamos a ir a la página 103, creo yo. Esto es un poco más allá. No, debe ser un poco más allá. Y vamos a empezar a hacer un poco de código para entender
ciertas cosas que son importantes a la hora de programar. Voy en la página, esperen, me disculpan que pase esto rápido, esto no tiene ningún problema, sino que aquí están los ejercicios, listo. Jóvenes, página 123, introducción a NumPy. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. Ok, todos ahí en el libro, bien juiciositos, que quiero que empecemos a hacer ejercicios de codificación y de entender, bueno, profe, mucha carreta y entonces, ¿cuándo hago mi primera red neuronal? Pues que estoy que me la hago. Entonces vamos a hacer nuestra primera. Pero primero vamos a tener que aprender a manejar los datos. Listo. ¿Por qué es importante NumPy? Es una librería de cálculo numérico. Listo. Entonces usted la va a encontrar en TensorFlow. Cuando lleguemos a este tema lo va a encontrar en PyTorch, en Scikit-learn y en Pandas. Todo eso está hecho con NumPy. Entonces NumPy es como el ambiente que uno debe empezar a trabajar para entender los primeros conceptos de cómo entra uno los datos a una red neuronal. Ustedes van a leer esto. Hay una técnica que necesito que aprendan y es el broadcasting y la vectorización. Esto es muy, muy importante en la inteligencia artificial. ¿Listo? Porque la idea es multiplicar matrices sin necesidad de hacer ciclos for, ni ciclos if, else, ni nada de eso. Entonces, para eso está la vectorización, que es muy, muy importante en la inteligencia artificial. Entonces, vamos a hacer nuestro primer programita. Empecemos con, profe, ¿y entonces cómo programo? No, pues esto es muy fácil. Ustedes abran el Google Colab, ¿ya lo saben manejar o no? Claro, profe. Ahí hemos Todos hecho sabemos cositas. manejar Sí, Colab. profe. Entonces, por Sí, favor, profe. entren a Google Colab, ¿sí? Yo voy a entrar a mi Colab porque quiero, pues, hacerlo con ustedes. Entonces, me voy a mi Google Colab. Ustedes van a entrar a su Google Colab. Vamos a crear un nuevo notebook, ¿sí? Y vamos a empezar a hacer un ejercicio interesante. Interesante. Listo. ¿Alguien no entiende lo que es esta línea? Bueno, importamos la librería de NumPy y la llamamos NP para no tener que estar escribiendo numpy.dot, numpy.tal cosa, numpy.sum, nada. Entonces vamos a escribir en lugar de NumPy, NP. Ahora entonces vamos a hacer nuestro primer programa. ¿Listo? Nuestro primer programa dice, venga, importe NumPy como NP, luego define una lista. ¿Listo? Y vamos a definir la lista número 1, que es una lista de números enteros, luego imprimimos esa lista, luego creamos la lista número 2 y en la lista número 2 vamos a poner diferentes tipos de datos, ¿cierto? Luego creamos la lista número 3 y esta lista número 3 ya es una lista anidada y esta lista anidada corresponderá a una matriz. ¿Listo? Entonces, por favor, hagamos este primer programa en NumPy. ¿Les parece? Claro que sí, profe. Profe, esta partecita actualizada del libro ya la subiste, ¿cierto? Sí, les puse el libro completamente actualizado. Listo, profe. No, Semana Santa se me pasó escribiendo esto. Entonces, por favor, hagamos este primer programa porque necesito que aprendamos a manejar las benditas listas para lo que viene de inteligencia artificial.
Entonces yo, pues bueno, mi programa ya lo tengo hecho, ¿no? Tomémonos 3 minutos para hacer el primer programa, ¿les parece? ¿Cómo lo hacen? Copy-paste. Bien, ¿ya lo corrieron? Ok, muy bien, Flor. ¿Alguien tuvo problemas? ¿Funcionó? Sí, señor. Correcto, profe. Ok, listo, listo. Eso me gusta que funcione. Entonces, aquí sigamos un poquito con esta discusión. Las listas en general no son muy buena idea en Python, ¿cierto? Tienen ciertas cosas que no hacen que sean tan buenas. Primero, es que son ineficientes computacionalmente. Listo. Almacenan los elementos en posiciones de memoria dispersa, lo que hace que el procesamiento no sea fácil. No permite realizar operaciones matemáticas eficientes y consumen mucha memoria. Entonces, cuando trabajamos en Machine Learning, ¿cierto? No usamos listas, sino que usamos unos elementos que se llaman los arreglos de NumPy. Entonces, lo que vamos a trabajar ahora son los arreglos, ¿cierto? Vamos a crear los arreglos que necesitamos. ¿Ok? Entonces, los arreglos tienen unos atributos que debemos respetar. Tipo de dato, la forma del arreglo, es decir, el número de elementos en cada dimensión que él tiene, el tamaño del arreglo y el número de dimensiones del arreglo. O sea que esto no está tan fácil, ¿cierto? Esto, profe, acabas de pasar de listas a arreglos y va a estar como dura la cosa. No, no está dura. Vamos primero a usar un método que se llama el numpy.array. ¿Sí? Listo. Y ese método lo que va a hacer es que nos permite transformar las listas en arreglos. Entonces, lección número 1. En NumPy y en IA vamos a trabajar con arreglos. Vamos a correr el ejercicio 4.2. Importamos NumPy y vamos a crear nuestro primer arreglo. Y vamos a mirar cuáles son las propiedades de ese arreglo. Entonces, por favor, hagan eso en los próximos
Son las 6:04. Hagámoslo. Gástense hasta nuestro primer pomodoro. Gastémonos hasta las 10 para que creemos nuestro primer arreglo en NumPy. ¿Les parece? Listo, profe. Listo, profe. Bueno. Ok, vamos a hacer nuestro primer arreglo. Una cosa bien bonita, bien jalada. Y a las 10 me conecto y todos deben tener su arreglo. Ingenieros, ingenieras, estadísticos y jóvenes. Listo, corrió nuestro programa. Corrió. Exacto, Sí, listo. señor. Eso es una maravilla. Ya Sí, empezamos profe. ahí. Ya ahí, Eder. Eder, dale. Profe, sí. Sí, excelente. Ok. Bueno, es muy importante que vamos comprendiendo qué es lo que está haciendo nuestro programa. Entonces, les dije que un arreglo tiene 4 parámetros que son muy importantes, que son tipo de dato, esto es un entero de 32 bits. El tamaño o la forma del arreglo es 3. Observen que aquí no aparece absolutamente nada.
¿Listo? Tamaño del arreglo 3, dimensión del arreglo 1 y es 1, 2, 3. ¿Por qué aquí no aparece nada? Díganme. ¿Fácil o no? Observen esto. porque tiene una sola dimensión. Tiene una sola dimensión, Floruyurani, eso es claro. Y si te acuerdas, las matrices, es importante esto. Esto es importante. Por eso lo voy ¿qué? Lo voy a escribir bien. Si te acuerdas, en la diapositiva que mostré, uno tenía los pesos, tenía las entradas más los sesgos. ¿Se acuerdan de esto? Sí, profe. Exacto. Y hay una cosa importante y es, aquí está, por ejemplo, el peso. Bueno, aquí están el peso W11, W12, W13. Aquí están todos los pesos en un vector fila. Listo. Este vector fila es justo este que estoy poniendo acá. Listo. Es un vector fila. Si yo hago una transpuesta de este vector fila, el vector se convertirá en un vector columna. Y este vector columna, cuando ustedes pongan la forma o el shape, deberá aparecerles aquí 3. Listo. Pueden hacer la prueba, no la vamos a hacer hoy. Pero la idea fundamental es que aquí van a tener el tamaño del arreglo y ese tamaño del arreglo va a ser muy importante junto con la dimensión. La dimensión va a ser 1. ¿Por qué? En realidad, a ver cómo se los digo. Uno tiene tensores, vectores y números. Los números son de dimensión 0. Los vectores de dimensión 1 y los tensores ya pueden ser de dimensiones mucho más altas. En inteligencia artificial vamos a trabajar con tensores. Ok, creo que esa explicación es suficiente, si no luego vamos a reforzar un poco más eso a medida que vamos trabajando. Son las 6:02, se descansan hasta las 6:20 y vamos a seguir trabajando con los arreglos porque me interesa que avancemos en esto. Listo, profe, gracias.
Bueno, jóvenes, continuemos la tercera parte de nuestra clase. Ok, ejecutamos entonces ese programa. Vamos a seguir con el siguiente programa, ¿cierto? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una conversión a un, un, eh, un tipo de dato que se llama float 64. ¿Listo? Entonces, aquí lo que hacemos es, tomamos, observen cómo ponemos un punto aquí, ¿listo? 1.23, y entonces lo que hacemos es convertir el tipo de dato a float 64, exactamente la misma lista. Yo no sé si me falta un punto, de pronto me falta, no recuerdo, pero pruébenlo ustedes, la aplicación 4.3. Listo. Háganla ustedes. Aquí lo que hacemos es simplemente adicionar un punto para convertir a un float 64. Y de una vez hagamos una especificación del tipo de datos. Aquí ya tengo un error que acabo de mirar, que es página 1.11, tipo. Y entonces vamos a definir una especificación de un tipo de dato a float 16. ¿Listo? Es muy fácil, simplemente convertimos todo esto en lugar de float 32 a float 16. ¿Qué hemos hecho? Convertir valores enteros en flotantes de precisión float 16. ¿Eso qué hace? Eso lo que puede ayudar es a reducir el consumo de memoria en las aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, por favor, corran esos dos ejemplos que son importantes. Listo. Luego vamos a empezar a jugar con las dimensiones. Listo. Entonces, nuestro ejemplo 4546 es crear un arreglo de una dimensión. Luego vamos a crear un arreglo de 2 dimensiones. Y luego vamos a crear un arreglo de 3 o más dimensiones como tal. Entonces, por favor, hagamos esos 3 programitas, ejecútenlos y tipo 6:30 los deben tener listos. ¿Les parece? Listo, profe, hasta el 4.6, ¿no? Sí, hasta el 4.6. Listo, profe.
Bueno, jóvenes, ¿cómo nos fue con ese par de ejercicios? Bien, ¿sí o no? Bien, profe. Listo. Como ejercicio para el miércoles, pues que creo que ustedes tienen, los pueden correr. Ustedes para el miércoles deberían hacer otros métodos para crear arreglos. Listo. Entonces, aquí está un método que se llama arrange, otro que se llama linspace y logspace, y un tercer método que se llama ceros y ones. Entonces, no solo está numpy.array, sino que están estas nuevas formas. Entonces, ustedes pueden crear arreglos tridimensionales, que son matrices, con arrange. Observen que en lugar de usar array, entonces empezamos a utilizar un arreglo en 3 dimensiones con valores secuenciales de 0 a 35. Ese es el ejemplo que sigue. Ese lo van a hacer ustedes de aquí al miércoles. También van a hacer, bueno, van a mirar cómo se imprimen los arreglos, luego van a hacer otra vez arrange, pero de una manera distinta, con un reshape. Y para el miércoles me deben tener siquiera hasta la página, voy en la 4.8. Deben ejecutar toda esta parte, listo, de arrange y las otras formas de hacer los arreglos. Entonces les voy a dar la página hasta la cual deben llegar. Lo van a hacer con linspace y logspace. Creo que es hasta la 140 y logspace. Listo, van a ejecutar los ejemplos hasta la página 125, ¿les parece? Listo, profe. Ok. Y vamos a ver ahora una cosa importante. Profe, qué pena, ¿qué número de ejercicio era? Es que a mí me está dando la paginación diferente. Yo ya voy como en la página. Ah, miento. Ah, no, es que una cosa es la página del PDF y otra es la del libro. Qué Sí, pena, gracias. sí, tranquila, no hay problema. Sino que en el libro, los libros empiezan a contar desde que empieza el primer capítulo y todas las demás páginas no las cuentan. Bien. Ajá. Vamos a hacer una comparación que me parece muy interesante. Y es la comparación del número de sinapsis en inteligencia artificial y el cerebro humano. ¿Ok? Vamos a ver esto. Entonces, el cerebro humano tiene un número de neuronas muy grandes, ¿cierto? Tiene más o menos 10 a la 11 neuronas, listo. Y se multiplica por el número de sinapsis que uno tiene, que es de 10 a la 3, casi a 10 a la 4. Es decir, que en el cerebro de un ser humano ocurren 10 a la 15 sinapsis. ¿Ok? En las redes neuronales artificiales, los parámetros que uno tiene son los pesos y los sesgos. Y esos pesos y sesgos van a ser equivalentes a la sinapsis que nosotros hacemos. Entonces, la versión de GPT-3 más o menos tenía 175.000 millones de parámetros. Es decir, 1.75 por 10 a la 11. GPT-4 puede tener 1 billón de parámetros. Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la conclusión, jóvenes? El cerebro humano sigue superando el número de sinapsis, incluso de los modelos de inteligencia artificial más actuales. Pero eso realmente no es lo importante dentro de esta discusión. Lo importante viene aquí. Una neurona biológica
disparan o más o menos se activan entre 1 Hz y 100 Hz. Listo. Las GPUs operan en el orden de 10 a la 9 Hz. Listo. Eso significa que el procesador más grande que tenemos en la actualidad es 10 a las 7 veces más rápido que el cerebro humano. Pero entonces, profe, ¿cómo es que el cerebro humano todavía pues funciona tan bien? Resulta que el cerebro humano hace una cosa que no hemos podido lograr y que soñamos con la computación cuántica, que es el paralelismo masivo. O sea, todas las redes, las neuronas disparan simultáneamente en una red distribuida, ¿sí? Eso apenas lo estamos logrando con la inteligencia artificial moderna. Hablemos de la capacidad de cómputo. El cerebro humano puede hacer más o menos 10 a la 16 operaciones por segundo, ¿cierto? O sea, si uno tiene 10 a la 15 sinapsis y multiplica por 10 Hz, eso da 10 a la 16 operaciones por segundo. La GPU de última generación es la NVIDIA A100. La NVIDIA A100 hace 10 a la 15 flops y más o menos está superando la velocidad del cerebro humano en muy buena cantidad. El Frontier, que es un computador de última generación, supercomputador, trabaja más o menos en el mismo orden, pero miren lo que pasa aquí, muchachos. Aunque el cerebro humano hace 10 a la 16 operaciones por segundo y es comparable a lo que hace una supercomputadora, el cerebro humano solo utiliza 20 vatios de energía, lo cual es una cosa maravillosa. ¿Alguien va a preguntar algo? Mateo, dale. Mateo. Profe, qué pena que son flops. Eso es, esa es una buena pregunta. En realidad, el flops significa operaciones de punto flotante por segundo. Listo. Es una medida que indica la capacidad de procesamiento en un sistema informático. Se suele utilizar en GPUs, en las CPUs no se utiliza, listo. Entonces la idea es que en las GPUs, como trabajan en paralelo, ¿cierto? La idea es que se hace una cantidad de cálculos aritméticos de punto flotante por segundo, y eso se conecta con lo que estábamos viendo ahorita de NumPy. ¿Viste que trabajábamos con números en punto flotante? Sí, profe, sí. Para poderlas meter en las GPUs. Estamos. Entonces, esas flops son operaciones de punto flotante por segundo. ¿Listo? Listo, profe, listo. Ok. Entonces estábamos con que el cerebro usa 20 vatios de energía, las 3 comiditas que le damos al día, juiciosamente el cerebro hace eso de maravilla. Entonces comparemos un poquito esto. El cerebro humano hace 10 a la 15 sinapsis. La red neuronal de 10 a la 11 a 10 a la 12 parámetros. GPT 3.4, el GPT moderno puede ser más alto. La frecuencia a la que trabaja nuestro cerebro es de 10 a 100 Hz. La frecuencia de estos es 10 a las 7 veces más grande. El paralelismo es masivo en nuestro cerebro. Aquí el paralelismo es realmente limitado y la computación cuántica es la que nos puede dar ese gran paralelismo. Cuando uno utiliza su cerebro en general, está gastando 20 vatios, pero cuando uno está entrenando, una red neuronal se gasta
entre 100 kilovatios y 1 megavatio. Es decir, muchachos, miren esto, es una cantidad de energía muy, muy grande. 1 megavatio es una cosa muy grande. Es decir, cuando hacemos como la comparación de cuántas casas puedo yo alimentar con 1 megavatio, ¿cierto? Eso me dice que uno puede alimentar entre 500 y 1000 casas en 1 hora. ¿Se dan cuenta la cantidad de energía? O sea, en una casa uno más o menos consume 1 o 2 kilovatios por hora. Listo. Entonces, lo que uno tiene es entre 500 y 1000. Con ese megavatio uno le puede dar energía entre 500 y 1000 casas en 1 hora. Estamos hablando de un número muy grande solo para entrenar. Cuando ya está entrenada la red neuronal, es mucho más eficiente. Listo. La plasticidad. Plasticidad se refiere a qué tan rápido aprende, muy alta y continua. Si estudiamos, si nos mantenemos leyendo, si nos mantenemos escribiendo, si hacemos deporte, la plasticidad se mantiene muy alta y continua. La plasticidad de esto es muy baja y solo ocurre en el entrenamiento. Después de entrenada, la plasticidad queda tal cual es. La eficiencia del cerebro es muy, muy alta. La eficiencia de las redes neuronales artificiales es relativamente muy baja todavía. Y por eso es que yo les digo, no se asusten, estamos en la inteligencia artificial estrecha. La capacidad de adaptación muy alta y en las redes neuronales esa capacidad de adaptación sigue siendo limitada y no continua. Entonces, por esta razón decimos, nosotros todavía estamos en inteligencia artificial estrecha. ¿Ven esa comparación tan linda o no? Y Sí, sí, profe. Qué tabla tan genial. No, no había visto una tabla con tantas características entre el cerebro humano y y la inteligencia artificial. sí, es que eso desmitifica mucho ciertas cosas, ¿no? Eh, ahora, ingenieros y estudiantes, les digo una cosa, jóvenes. La inteligencia artificial es un tren. Es el tren Malev de Japón. Es un tren que va a muy alta velocidad. Usted decide qué lugar ocupar en ese tren. Si primera clase, si segunda clase, si usted va a estar en el montón o no se va a montar en el tren, ¿cierto? Pero el tren va a una velocidad gigantesca. ¿Qué es lo que yo pretendo enseñarles en este curso? Pues hombre, les estoy dando un tiquete para el tren y la idea mía es que en ese tiquete ustedes entren muy, muy bien y ustedes aprendan lo que realmente importa de las redes neuronales y lo que de verdad es interesante y lo que uno debe saber para poder hacer cosas grandes en inteligencia artificial. Bien, me gasto los últimos 5 minutos de mi clase en las funciones de activación y voy a explicar las primeras. Ustedes me dirán, profe, ¿por qué vas tan desordenado? No, no voy desordenado. ¿Saben una cosa? Lo que pasa es que quiero echarles un poquito de cantaleta y repetición para que empiecen a comprender lo que necesitamos que comprendan. Entonces, profe, ¿por qué son importantes las funciones de activación? ¿Quién me responde esa pregunta? Ya lo he dicho. ¿Por qué son importantes estas funciones? ¿Qué hacen? Encender o no la neurona, la red. Bien, en principio sí, pero tienen una función muy, muy importante en este tipo de sistemas. Más que encender es otra cosa. Para mirar si el valor estimado es
igual al valor verdadero. No, Clasificar. no. Introducen la no linealidad en el problema. Carlos, esa es, bien, bien, eso es lo que ustedes deben tener claro. Es decir, ese hombre se merece un aplauso. ¿Por qué? Resulta que si esto no estuviese aquí, lo que entra aquí sale aquí. Ya, eso no es nada. Un sistema lineal, ¿qué hace? Combina linealmente todas las partes que uno tiene aquí. En un capítulo posterior del libro yo hablo un poquito de linealidad, pero estoy en mi clase, me muevo de un lado para otro porque la clase debe ser didáctica. Las clases no son como uno leer un libro, las clases son más dinámicas, ¿cierto? Por eso uno toma clases con los profesores, porque los profes han estudiado mucho y te van enseñando lo importante. Entonces, conclusión número 1, lo que hace esto es hacer que ese sistema no sea lineal. Si es lineal, no hay nada. No hay nada. Lo que entra es lo que sale. No hay nada. No hay aprendizaje. Si no se quita si no hay función de activación, la neurona no aprende. No aprende. Entonces eso es muy importante. La no linealidad de ese sistema. Los sistemas anteriores que estudiábamos en Machine Learning eran lineales y por eso no aprendían. Estos aprenden. Primera función de activación, función identidad. Entra -2, sale -2. Entra -1, sale -1. Entra 1, sale 1. Entra 2, sale 2. Profe, qué estupidez nos estás enseñando. Estás ofendiendo nuestro lindo cerebro. Hay quienes dicen que esto no es una función de activación, porque lo que entra es lo que sale. Pero en realidad, en las clasificaciones se utiliza demasiado en la neurona final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos sirve como, en los problemas de regresión. Porque esa función de activación, lo que entra es lo que sale y es una maravilla. Entonces, esta primera función de activación dice, f de x es igual a x. Si entra 1 sale 1, si entra -1 sale -1, si entra -2, en fin. Y la derivada es 1. Aquí sí estamos fregados, muchachos. Resulta que esta función de activación solo sirve para la neurona final. ¿Por qué? Porque yo ya les dije que el descenso del gradiente implica la derivada de la función de pérdida con respecto a los pesos e implica la derivada de la función de pérdida con respecto a los sesgos. Entonces, esto es lo que llamamos nabla el descenso del gradiente. El algoritmo completo necesita estas derivadas, tanto esta como esta. Entonces, si uno pone la función de identidad en cualquier otra neurona, ya laca, ¿cierto? Ya no lo hizo bien. ¿Por qué no lo hizo bien? Porque no va a poder utilizar el descenso del gradiente. Por eso es que se utiliza en la neurona final. Y para terminar mi clase, les voy a hablar de una función de activación que se llama la función paso. Esta función paso empieza aquí, todo esto es 0, todo esto es 0, todo esto es 0, todo esto es 0, y cuando está en 0 se vuelve 1. Y esta función de activación se llama la función de Heaviside, un matemático, la función paso. Tiene otro problema, es que la derivada es un delta de Dirac, y el delta de Dirac es una función que se va por aquí hasta, vale 1 aquí en 0. Entonces tampoco es una función muy útil como función de activación porque el descenso del gradiente
como no tiene derivada, entonces va a poner mucho problema con el descenso del gradiente, o el descenso del gradiente se va a disparar aquí en 0. ¿Listo? Entonces, profe, nos has enseñado dos cosas que no nos sirven para nada. Bueno, la primera sí nos sirve en la función, en la última neurona. Y ahora sí viene una función de activación crazy. Sigmoide se llama esto. Y la sigmoide se define como 1 sobre 1 más e a la menos x. Y la derivada de la sigmoide es la sigmoide por 1 menos la sigmoide. Y esto ya es una cosa de alta costura, porque esta función de activación viene por aquí, y entonces desde menos 4 empieza a activarse y llega aquí a 0.5, y es muy suave la forma como va llegando hacia este lado. Y la derivada es continua, la derivada existe en todo momento, no necesitamos sino la primera derivada. La segunda derivada no nos interesa para nada, porque el algoritmo del descenso del gradiente no necesita esa segunda derivada. Necesita la primera derivada. Y jóvenes, yo creo que esta clase fue importante. Preguntas, díganme qué preguntas tienen. Profe, no entendí para qué sirve la identidad en la última neurona. Esa es una buena pregunta, hombre, Laura. Espérate, a ver, yo me devuelvo en una cosita aquí. Aquí. No, esta no me sirve. Pero espere, Laura, yo me devuelvo por acá. Espere, yo lo muestro por acá. Espere, si verá que yo encuentro una donde le pueda explicar eso. Aquí, véala. Esta es la última neurona. Entonces, esta última neurona tiene todos estos valores que entraron de esta neurona y de esta neurona. Entonces, a mí no me interesa modificar esos valores. A mí, ¿qué me interesa? Que todo eso que entra ahí es lo que sale, listo. Entonces, en esta neurona, yo pongo la función de activación identidad. ¿Ok? Pero en las otras, por ejemplo, puedo usar la sigmoide. Aquí puedo usar la sigmoide, aquí puedo usar la sigmoide, o aquí puedo usar, por ejemplo, la tangente hiperbólica o cualquier otra. Listo. Depende del problema, uno selecciona la función de activación. Pero aquí sí es importante la identidad, y por eso la ponemos como una función de activación. ¿Ok? Muchas gracias, profe. Ok, ¿alguna otra pregunta? Profe, qué pena, me da un minutico ahorita que terminemos. Sí, Mateo, dale. Listo. ¿Con qué bueno, todos entendieron? Creo que tienen una tarea, y es leer es el capítulo 1, el capítulo que les mostré, las diapositivas. Léanlo, por favor, y hacen los ejercicios hasta esa etapa para la clase del miércoles. La clase del miércoles hacemos clase y luego hacemos el quiz, que va a ser un quiz muy entretenido. ¿Ok? ¿Estamos? Listo, profe, muchas gracias. Bien, se cuidan. Chao, me alegra verlos y verlas. Igualmente, profe. Gracias, profe. Chao, muchas Chao. gracias. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, chao, suerte. Hasta luego, profe, gracias. Con gusto. Mateo, dale, espérate que tengo que parar la grabación, ¿cierto? Dale, profe, no, pues no, bueno, sí, mejor.